Buenos días a todos, ¿qué tal? Nada, un poco la idea que comentaba mi compañera Blanca, un poco lo que vamos a ver hoy, es tener una serie de puntos un poquito más claros de cara a la seguridad bueno, de vuestro un entorno de informática, ¿vale? Partiendo de la base que la idea sería que cuando vuestra infraestructura tiene un alcance mediano, sobre todo debería gestionarlo un equipo preparado, un personal preparado, ¿vale? Pero vamos a ver una serie de cosas que habría que tener en cuenta, ¿vale? Una serie de puntos. Esto es un pequeño resumen, ¿vale? De lo que vamos a ver hoy, que por un lado el antivirus, firewall físico, cosas a tener en cuenta de cara al correo, un aspecto muy importante que es el backup y luego una serie de buenas prácticas que deberíamos tener de cara a evitar posibles amenazas. Empezamos con la parte de antivirus. Todo el mundo sabe lo que son antivirus. Al final un antivirus es una herramienta, es un software que se encarga de intentar evitar dentro de lo posible ciertas amenazas que puedan llegar a nuestro equipo o que cuando lleguen a nuestro equipo intentar pararlas, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de cara al antivirus? No solo tenemos que tenerlo instalado, porque tenerlo instalado es el primer paso. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que por lo menos un antivirus debe estar actualizado. Es decir, al final salen amenazas todos los días, salen nuevos problemas. Si no tenemos el antivirus actualizado, es lo mismo que no tener nada. Al final tenemos virus que van saliendo cada día, nuevas amenazas, nuevos problemas. Si tenemos un antivirus en el que su última base de datos de amenazas desde hace un año, dos, tres, es lo mismo que no tener nada. Entonces es importante tener el antivirus al día, siempre tenerlo actualizado, las bases de datos actualizadas. No se tarda nada, ya que tenemos el antivirus puesto en poner las actualizaciones automáticas o ponerlas una vez a la semana, porque al final es como más seguros vamos a estar. Luego, lógicamente, tener un análisis periódico. Es decir, aprovechar a lo mejor la hora de la comida, un día a la semana dejar el ordenador encendido por la noche para que aproveche para hacer un análisis, pero no dejemos esto pendiente, que me encuentro yo muchas veces un equipo que a lo mejor tiene el antivirus actualizado, lo tiene instalado, etcétera, pero no le ha pasado análisis en los últimos 2 años. Entonces, es un punto muy importante también a tener en cuenta. Lógicamente, un antivirus licenciado. Si no tenemos un antivirus licenciado, lo más probable es que no nos deje actualizar, que tenga ciertas funciones bloqueadas por tema de licencia. Depende también del fabricante. Si no tenemos un antivirus licenciado, es probable que los dos primeros puntos no los podamos casi ni hacer. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y luego a la hora de un poco cuando ya alcanzamos un volumen mínimo de usuarios, siempre es recomendado tener una consola de administración. Es decir, una consola que nos permita tener controlados todos los dispositivos donde yo tengo instalado el antivirus, en el que yo pueda revisar las amenazas, en el que yo pueda revisar el estado de los equipos. Vemos aquí un ejemplo de Kaspersky, de la consola de Kaspersky, que es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el que yo veo una serie de dispositivos, en este caso equipos con Windows 10, en el que yo veo que algunos tienen alertas, otros están ok, y es importante tenerlo al día. Yo, por ejemplo, desde aquí con la consola de antivirus, en el que yo tengo licenciada, soy capaz de lanzarle un análisis sin estar delante del equipo. Soy capaz de asignarle una política de seguridad. Soy capaz de ver, como lo veo aquí en cuarentena, los archivos que el antivirus ya ha bloqueado o ya ha revisado. Entonces, todo esto en cuanto tenemos aquí ponía el ejemplo con una empresa de 11 usuarios, ¿vale? Es una herramienta muy útil y es muy importante que yo pueda tener el control. Pongo el ejemplo, en este caso, ni más ni menos nuestro, de Aelis. Nosotros tenemos por política configurado eh, todos los antivirus, de manera que un usuario no puede ni hacer cambios en el antivirus,
ni desactivarlo, ni desinstalarlo, ni cambiarle la configuración. Todo esto es configurable. Entonces, cuando ya alcanzamos un volumen de usuarios mínimo, es recomendable tener un antivirus de empresa que además sea gestionable, ya sea por vuestro informático, ya sea por una persona, en este caso de alto cargo de la empresa, que tenga este control. ¿Vale? Que pueda revisar todas estas alertas de posibles amenazas, de que un equipo incluso te lo dice la consola, que no tenga las últimas actualizaciones de Windows, etcétera. ¿Vale? Entonces todo este punto sería importante. Después el firewall físico. Todo esto está pensado en infraestructuras locales. ¿Vale? ¿Qué es un firewall físico? Conocemos el firewall por cortafuegos normalmente, es el del propio Windows, del propio antivirus, pero cuando hablamos de un firewall físico, estamos hablando de un aparato que instalamos en nuestra infraestructura que se encarga de controlar todas las conexiones entrantes y todas las conexiones salientes. Es decir, de manera estándar, por poner un ejemplo, el router que tiene nuestro proveedor de telefonía controla, entre comillas, las conexiones entrantes y las conexiones salientes, ¿vale? Pero no hace ningún control sobre la misma. Es decir, no hay ninguna prevención de ataques, no hay ninguna restricción en entrada o restricción de salida, ¿vale? Todo eso es de lo que se encarga un firewall físico, de controlar eh, y de gestionar todo lo que son conexiones a la red de la oficina, tanto entrantes como salientes. Es decir, un intento de conexión de escritorio remoto, una comunicación por control de un equipo, cualquier tipo de cosa, eso se puede bloquear o se puede restringir o se puede limitar. Y al igual que entrantes, salientes. Esto nos lo piden muchos los clientes que quieren contratar un firewall físico porque quieren controlar lo que utilizan los usuarios, es decir, se puede controlar qué páginas web puede ver un usuario, qué uso a Internet se le puede dar, incluso limitación horaria, durante qué horas puede utilizar una cosa o puede utilizar otra. Incluso sobre el correo, que lo veremos más adelante, puede limitar el tipo de formato de correos o incluso al revés, en entrante, nos puede bloquear también intentos de correo maliciosos, de spyware, etcétera, ¿vale? Todo eso es lo que se encarga de gestionar un firewall. Incluso yo podría ver estadísticas de mis usuarios qué tráfico están generando. Es decir, si están generando un tráfico de uso de trabajo, si sin embargo están haciendo un uso de páginas como mensajería, como periódicos, etcétera. Todo eso se podría controlar dentro de un firewall físico. Lógicamente, aquí hablando de seguridad, podríamos limitar en todo gran parte todo lo que es la conexión entrante y la conexión saliente de nuestra infraestructura. Hablando de firewall, que hemos comentado un poco por encima el correo. El correo es una de las herramientas en las que más ataques nos van a entrar, porque al final es la vía de entrada más habitual que tenemos todos los usuarios con que son los que trabajamos, ¿no? Independientemente después de que tengamos otras herramientas de conexión, etcétera. Entonces, me comentan siempre mucho cómo yo puedo saber si un correo que recibo es verídico o no. Esto es bastante fácil de ver. Cuando yo recibo un correo, pongo un ejemplo de Office, de Microsoft, en el que me indica que debo cambiar mi contraseña, que debo resetearla, o recibo un correo de la agencia tributaria, o parece que es de la agencia tributaria o de correos, y me indican, por favor, pincha en este enlace, descarga este adjunto. Eh, es muy fácil de comprobar. Siempre debemos revisar el remitente del correo recibido. Es decir, cuando la agencia tributaria o cuando correos o cuando un destinatario que yo conozco me envía un correo,
al igual que aparece el nombre, aparece la dirección del correo en el que se ha enviado. Entonces, debemos comprobar siempre, siempre que un correo, que un emisor de correo es el que dice ser, porque yo al final, cuando yo tengo una cuenta de correo, pongo el ejemplo con un Gmail, que es muy sencillo. Vosotros, si creáis un Gmail, si creáis un Hotmail, una cuenta gratuita, la dirección de correo sí que os limita el que tenga un nombre concreto porque no permite duplicados, pero después en el nombre que aparece en el que yo puedo enviar, puedo poner lo que quiera. Es decir, yo puedo poner mi nombre, que es Diego Jordá, en un correo que se llame 346fjm 4 gmail.com, pero luego en el nombre yo puedo poner agencia tributaria, yo puedo poner cualquier cosa, porque al final es el nombre con el que yo me identifico. Entonces es muy importante siempre revisar el remitente, es decir, la dirección de correo, porque yo por mucho que ponga agencia tributaria, me ponga una firma de la agencia tributaria, si mi correo electrónico es pepito4325@gmail.com, está claro que no viene de la agencia tributaria, está claro que no viene de correos, está claro que no viene de un contacto de confianza. Entonces, hasta que las herramientas que tiene vuestro proveedor de correo, ya sea Office 365, ya sea One and One, etcétera, detectan que ese correo se le está dando un uso fraudulento, el primer correo siempre suele entrar. Entonces, ahí nosotros siempre tenemos que tener cuidado del remitente, ¿vale? Además de esto, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de almacenamiento o el tipo de gestor de correo que tenemos. No es lo mismo al final que yo tengo un correo pongo el ejemplo, en un Gmail, en un One and One, que al final no tiene ninguna herramienta especial dedicada para gestionar este tipo de correos, como puede ser un Office 365, que tiene esa herramienta de gestión de correos de evitar spam, o como son herramientas especializadas que se encargan de bloquear este tipo de correos, como es el caso de Barracuda, como es el caso de Mail in Black, que son herramientas ya pensadas para empresa que se dedican única y exclusivamente a esta función, a evitar correos fraudulentos, a evitar correos potencialmente con virus, etcétera. Es importante también, en relación a lo que comentábamos en los puntos anteriores, junto con antivirus y junto con firewall, si tenemos estas herramientas al día y funcionando, nos limitarán en gran medida las amenazas, porque ya serán dos herramientas que estarán filtrando todo el correo que recibamos, con lo cual las amenazas ya se reducirán drásticamente. De todas maneras, y esto me lo comentan, por ejemplo, relacionado al último punto que está en la diapositiva, muchas asesorías, muchos clientes, proveedores, etcétera, cuando tienen dudas de que esto está pasando mucho ahora, que reciben un correo de quiero que me cambies el número de cuenta de la nómina, quiero que me cambies el número de cuenta al que recibir eh, los pagos, etcétera. Para este tipo de cosas, lo que yo siempre recomiendo es pedir una confirmación vía telefónica. Es decir, por mucho que tengamos dudas, si en este caso no tenemos un departamento informático, tengamos un consultor informático en el que pueda revisarnos estos temas y seguimos teniendo dudas, siempre hay que llamar al destinatario para confirmar un dato. Es decir, es algo que nosotros, por ejemplo, nuestros clientes a nivel de asesorías, clientes que lleven gestión de cuentas bancarias, etcétera, si tienen dudas a pesar del correo y a pesar de que se analice, siempre les indicamos que confirmen vía telefónica cuando se tiene que realizar un cambio de cuenta bancaria, ya sea ya sea vía telefónica o ya sea, dependiendo de incluso de la asesoría, piden firmar un papel incluso con DNI, ¿vale? O sea, que estamos hablando al final de un cambio de cuenta bancaria puede suponer un problema grave. Y esto se ha visto en muchas empresas, se ha visto en las noticias, etcétera, se ha visto, y son casos a diarios, que al final no es un ataque, no recibimos un ataque que sea de, de virus o de recogida de datos, etcétera, sino estamos hablando de suplantación de identidad con el único fin que hagan un cambio de cuenta bancaria para intentar recibir un dinero que no deberían recibir. Entonces, para este tipo de cosas siempre recomendamos una confirmación en una segunda vía. ¿Vale?
Entonces, con respecto al correo, un poco aclarado este tema, con respecto al backup o copia de seguridad. Esto, independientemente del tipo de empresa que seamos, pequeña, mediana, grande, yo esto lo recomiendo incluso para el uso personal, porque luego vienen los sustos. Siempre deberíamos tener un sistema de backup fiable, y que sepamos que está funcionando y sea gestionable. Al final, si nosotros no tenemos un sistema de backup, cualquier borrado accidental, cualquier virus potencial que ya nos haya atacado, etcétera, si nosotros no tenemos una copia de toda nuestra información, estamos en riesgo de tener un problema muy grave de cara a la empresa. Eh, Nosotros, por poner ejemplo, en relación a otros webinars que hemos hecho, por ejemplo, por poner en el cloud, si nosotros tenemos un backup de toda la información que se almacena en nuestros entornos, ya sea en Office 365, etcétera, si a nosotros nos encriptan la información, se rompe el equipo donde estaba, se rompe el servidor, eh, pasa cualquier cosa, como tenemos un backup, la pérdida de información es mínima. Estamos a lo mejor hablando de que se pierde únicamente el día trabajado, no se pierde más porque se hacen copias de seguridad por la noche. Entonces, cuando hablamos de backup, hablamos de un sistema para mí obligatorio en todas las empresas, ya sea en mayor o menor profundidad, complejidad, ya que sin este sistema de backup, cualquier oficina, cualquier cliente, cualquier empresa está vendida de cara a una posible amenaza de pérdida de información. Y es que al final cualquier empresa tiene que tener muy claro que la información es dinero. Y la información es dinero, y la información es tiempo, y la información es lo más valioso que tiene una empresa. Entonces, si no ponemos ninguna solución, ningún remedio proactivo de cara a un posible problema, y esto lo digo porque nos ocurre todos los días que clientes que nos llaman desesperados porque han perdido la información, porque les han encriptado, porque etcétera, etcétera. Y es que si no han intentado ponerle un remedio antes del problema, una vez ya te han encriptado, una vez ya se te ha roto un equipo, una vez es muy difícil recuperar la información, porque no tienes ninguna vía alternativa donde estaba eso. Entonces, independientemente de que te hayan encriptado, si tú tienes una copia de seguridad, etcétera, reinstalas un equipo, reinstalas un servidor, te da igual lo que hay ahí porque tienes una copia guardada con la información. Y es que si no tenemos esto, estamos en riesgo de un posible ataque y sobre todo si no hemos tenido en cuenta los primeros 3 puntos en los que hemos hablado de que necesitamos un antivirus actualizado, necesitamos un antivirus con análisis periódico, necesitamos un firewall que nos gestione las conexiones, necesitamos tener un proveedor de correo que sea fiable, que nos evite posibles ataques de spam, etcétera. Si no tenemos todos estos, ninguno de estos métodos y tampoco tenemos backup, estamos a riesgo de un ataque y a riesgo de un ataque en el que no podemos aplicarle una solución si hemos recibido el ataque. Entonces, cuando hablamos de backup, ¿qué ganamos teniendo un backup? Pues está claro, en un riesgo, en una encriptación, tenemos la información en otra localización, ya sea en un disco duro, ya sean programas especializados, ya sea en un cloud, ya sea en una copia de backup online, ya sea en el servicio que sea que tengáis contratado o que tengáis gestionado. Eh, os evitáis un problema. Y al igual me pasa lo mismo. Riesgo de borrado accidentado. Todo el mundo es humano. Yo el primero. Borramos sin querer un fichero que no era el que debíamos. Y si no tenemos una copia de seguridad de ese fichero, la información la hemos perdido. Y es algo tan tonto como un borrado accidentado, que borramos una carpeta sin querer o borramos el fichero que no queremos. Y si no tenemos copia de seguridad de ese fichero, lo hemos perdido. Entonces es muy importante tener claro el tema del backup y luego, más importante todavía, tener una copia periódica, porque no nos sirve de nada tener una copia de hace un mes, 2 meses, 6 meses, si luego no la tenemos actualizada periódicamente y la tenemos al día, porque ¿de qué nos sirve un fichero de hace 6 meses si llevamos 6 meses trabajando con él?
Y luego, lógicamente, que sea autónomo, que sea automática, que sea un trabajo que no dependa de nosotros, porque al final el fallo humano es mucho más grande que el fallo de un software. Si yo tengo configurado en un servidor, en un equipo, etcétera, ya sea con el software que sea, con las copias de backup online, con la información que ya la tengo en el cloud, con un programa especializado tipo InBackup. Si yo tengo todos estos trabajos configurados automáticamente, no tengo que estar yo pendiente y no tengo que estar yo gestionándolos y tengo que estar seguro de que se ha hecho bien. Es muy importante también esto. Y además de esto, lógicamente, los reportes de estado. Por mucho que se haga un backup, yo tengo que comprobar que el backup salga bien. Porque si yo tengo un programa de copia de seguridad y me hace el backup, pero si luego yo toda esa copia de seguridad las tengo todas en error porque ha dado fallo, ya sea por el motivo que sea, es muy importante también tener esto en cuenta. Porque si yo tengo a lo mejor un backup diario, pero ese backup diario me lleva fallando 3 meses, no me sirve de nada ese backup. Tengo que revisar por qué está fallando eso y tengo que asegurarme que esté funcionando. Pues esos son los puntos en cuenta a tener el backup. Para mí, una de las herramientas más importantes a nivel de informática en cualquier empresa, ya que insisto, y es algo que lamentablemente no se le da importancia hasta que es tarde. En el momento en el que tenemos que recurrir a un backup, si no lo tenemos, la empresa tiene un problema grave, porque si no tenemos backup, estamos a riesgo de perder toda nuestra información en un posible ataque o en un posible fallo de un ordenador o de un servidor, porque los fallos en hardware, es decir, en equipos, como todo el mundo sabrá en una empresa que lleve un tiempo mínimo, sabe que hay fallos en los equipos siempre. Y si no tenemos guardada la información en otro lugar, estamos a riesgo de perderla. Además de esto, de los 4 puntos que estábamos comentando con respecto al correo, al antivirus, al firewall, al backup, hay una serie de buenas prácticas que nosotros los informáticos parecemos pesados, pero que es así, que es que hay que aplicarlas siempre porque son cosas muy tontas, al final son cosas que hay que tener en cuenta, que nos pueden ayudar mucho a nivel de seguridad y de tener una instalación como debe ser. Con respecto a la contraseña, es algo que nunca se hace o es algo que no se hace, que me lo encuentro yo en muchas empresas, y es algo que se debe hacer, que es tener un cambio periódico de la contraseña. Es decir, que cada X tiempo esa contraseña debe cambiarse o debo tener yo, dependiendo del software que utilice, este me lo debe pedir obligatoriamente. Cada X tiempo yo deba cambiar esa contraseña a nivel de seguridad. Luego, nunca, nunca, nunca debo guardar una contraseña de un uso habitual en el que yo almacene información, nunca la debo guardar para que esté cacheada. Es decir, que yo entre en mi CRM, que yo entre eh, en mi aplicación vía web, etcétera, o en mi equipo o lo que sea, con una contraseña ya guardada. Porque puede pasar al final, dependiendo del negocio que tengáis, ya sea una tienda, ya sea una oficina, lo que sea, que acceda a ese equipo una persona que no debería acceder, y si todas las contraseñas están puestas, puede acceder a donde él quiera. Y lógicamente eso, de cara a una empresa, de cara a sus datos, como podéis imaginar, no es recomendable. Y luego, evitar malos hábitos, que estos son típicos, encontrarse también todos los días, lamentablemente, que es contraseñas fáciles, es decir, poner la típica contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, poner de contraseña, poner de contraseña vacío, es decir, que no tenga contraseña, poner de contraseña 4 ceros, poner de contraseña un 1, poner de contraseña ABCD. Es decir, siempre que haya un ataque a un equipo, a una cuenta de correo, etcétera, eh, todas las herramientas de hackeo, todos los hackers van a probar las 50, 100 contraseñas que todo el mundo pone, porque lamentablemente es algo que se sigue haciendo muchísimo, poner de contraseña todo eso. Y es que si nosotros ponemos una contraseña que sea difícil o que sea fácilmente recordable, pero no sea la típica que pone todo el mundo,
nos evitamos un problema. Y al igual que hablamos de contraseñas fáciles y en malos ámbitos, uno que he visto yo muchísimas veces y es no lo siguiente, es ponerse la contraseña en una libreta, ponerse la contraseña en el POSIT, en un POSIT en la pantalla, etcétera, etcétera. Todo eso, como podéis imaginar, llega una persona que no debería estar ahí, pero la contraseña en un POSIT y no lo puede ver más fácil para poder acceder a la información. Entonces, luego llegan los sustos, luego llegan ay, es que yo no, y tenemos la contraseña de nuestro equipo puesta en un POSIT. Entonces, toda esta parte, como podéis imaginar, hay que evitarla lo máximo posible. Después, con dispositivos externos. Cuando hablo de dispositivos externos, hablo de un móvil que conectamos al ordenador, hablo de un USB, hablo de un disco duro, ¿vale? Esto es muy fácilmente configurable que en mi equipo tenga configurado que los dispositivos externos no arranquen según yo les conecte. Es decir, ¿qué significa esto? Yo cuando cuando meto un USB, automáticamente me va a leer todo el contenido, ¿vale? Es decir, y si ese USB tiene cualquier tipo de virus, etcétera, ya automáticamente está en el equipo, ¿vale? Entonces, una buena práctica es siempre configurar para que esto no arranque en el momento en el que se conecte, y siempre se debe hacer, y yo esto siempre lo indico, que al final nuestro antivirus lo normal es que incluya una función para que cuando haga botón derecho sobre el USB, sobre el móvil, sobre el pendrive, tenga una opción de analizar. Y no tardará nada, dependiendo del tamaño del disco duro o del pendrive, pero no tardará prácticamente nada y nos aseguraremos que así no tenemos un problema. Esto es lo típico que venimos con el pendrive de casa, el pendrive que tenemos de llavero, el pendrive que han compartido 6 personas, que han pasado por 7 equipos, etcétera. Y esto yo lo he escuchado de hospitales, lo he escuchado de empresa pública, lo he escuchado de que como son ordenadores que se utilizan mucho, viene un usuario con su pendrive, etcétera, y a base de un pendrive afectado, afecta a toda la red de la oficina, del departamento, etcétera. Con lo cual esto hay que tener mucho cuidado siempre con lo que conectamos a nuestros ordenadores y siempre había que analizarlo previamente. Que esto viene a colación de lo que hablábamos con lo de equipos de uso público o compartido, es decir, la típica torre que ya sea por turnos, en una tienda, ya sea en una administración, ya sea en un punto de atención al cliente, etcétera, en el que varios usuarios utilizan el mismo ordenador. Aquí lo recomendable es que cada usuario tenga su usuario de acceso al ordenador, que no todos utilicen el mismo. Porque otra cosa que a nivel de virus, a nivel de ataques, etcétera, es que no suelen afectar a todo el equipo, sino suelen afectar en el usuario con el que estaba conectado. Entonces, muy importante también dividirlo. Dividir que si 3 personas utilizan el mismo equipo, hablamos de una tienda, etcétera, que cada usuario tenga su usuario de Windows para entrar, ¿vale? Es importante esto. Luego, a nivel de localización de servidor, cuando tenemos un servidor en una empresa, salvo que estamos hablando ya de un número de usuarios concreto en el que ya la informática tenga peso a nivel de funcionamiento, siempre me encuentro que el servidor está localizado debajo de la mesa de un usuario, está en mitad de un pasillo, está localizado en el almacén, está localizado en un sitio donde no debería estar. Es muy importante que un servidor tenga acceso restringido y temperatura adecuada. Es decir, al final entiendo que por la operativa que tenga una empresa, etcétera, no puede tener una sala dedicada a un servidor, pero sí que por un coste muy bajo puede el servidor meterlo dentro de un armario cerrado, y que ese armario cerrado le pongamos una buena ventilación, le pongamos un sitio que esté seco y que esté frío. Si no tenemos esto, al final yo también me encuentro en muchos casos que
un usuario sin darse cuenta paga el servidor, o que nos encontramos que un usuario que por una inundación en la oficina o porque el servidor al estar en mitad de la oficina te llega un cliente, te puede meter un pendrive, etcétera. O sea, es muy importante. Si nosotros tenemos los servidores, porque en el servidor tenemos la información, tenemos los programas que utilizamos, tenemos la gestión. Si no le metemos un poquito de seguridad también física, también tendremos un problema. ¿Vale? Y cuando hablo también de seguridad, también hablo de temperatura. Los servidores necesitan lugares fríos, lugares secos, porque ese hardware si no va a sufrir y ese hardware si no lo cuidamos, ese servidor nos va a durar mucho menos. Y un fallo en un servidor es una incidencia grave, es una incidencia que nos va a ocasionar la parada de la empresa. Y una parada en una empresa ocasiona dinero, ocasiona pérdidas, es muy importante también, ¿vale? Por poneros en situación, que lo comentábamos en otros webinars, nosotros que tenemos toda la infraestructura en el cloud, todo eso está localizado, por ejemplo, en el CPD de Telefónica. ¿Qué es un CPD? Un CPD es una localización especializada de única y exclusivamente servidores, ¿vale? Lo pongo como comparativa, ¿vale? Para que sepáis que en un CPD, y además en este caso en un CPD de Telefónica, para acceder a él se necesita acreditación, se necesita acceder por huella dactilar, se necesita registro. Y luego, lógicamente, que esa infraestructura está en temperaturas adecuadas, 24 horas ventilación, cada armario está protegido además por llave, por acreditación, etcétera, para que lo veáis a nivel de comparativa, ¿vale? Es muy importante tener el servidor en un lugar adecuado, ¿vale? Y luego también hablamos de la obsolescencia del hardware. Obsolescencia del hardware viene a decir la vida útil del hardware. Es otra cosa que comento también mucho con nuestros clientes, que siempre, como es habitual, tienden a estirar lo máximo posible la vida de un ordenador, la vida de un servidor. Lógicamente, a nivel de coste, cuanto más no dura un servidor, más barato nos sale. Pero el problema es que al final lo barato sale caro. Intentamos evitar siempre hacer inversión en hardware y hacer inversión en software hasta que no nos queda más remedio. El problema es que a veces cuando no nos queda más remedio es cuando el servidor ya ha fallado, cuando un equipo ya ha fallado. Y cuando tenemos que hacer una migración de un servidor a otro, de un equipo a otro, si nos encontramos un servidor en fallo, un disco en fallo, etcétera, lo mismo que hablábamos antes, riesgo de pérdida de información, riesgo de esa parada, riesgo de pérdida de dinero. Es muy importante tener en cuenta la vida útil del hardware, ¿vale? Es decir, cuánto tiempo deberíamos tener un equipo en uso antes de pensar en el cambio, ¿vale? La vida útil de un equipo de una gama profesional debería ser uso recomendado, dependiendo también de los recursos, de 4 años. ¿Vale? Todo lo superior a 4 años estamos por encima de la vida útil del hardware. Insisto, depende de la gama, ¿vale? Depende de la gama, si estamos hablando de gama alta, una vida útil superior, ¿vale? Pero si estamos hablando de una gama baja, una gama media, la vida útil es 4 años, ¿vale? Un poquito más, lo que nos aguante el equipo, ¿vale? No lleguemos al punto de que no sea gobernable un equipo, no sea gobernable un servidor, hasta que lleguemos a un punto de fallo de hardware, ¿vale? Si llegamos a un punto de fallo de hardware, un servidor se tarda tiempo en reemplazar, se tarda tiempo en montar, se tarda tiempo en configurar todo ese tiempo. Si hay un fallo en un servidor, la empresa está parada. Lo mismo ocurre con un equipo, ¿vale? Un equipo se tarda tiempo en configurar también y en dejar un usuario funcionando. Si esperamos a que el equipo falle, tendremos un problema de usuario, ¿vale? Entonces, un poco por resumir lo que estábamos hablando este rato, es muy importante tener en cuenta el antivirus, muy importante tener en cuenta en cuanto el volumen sea medianamente alto en usuarios, tener un firewall físico que nos controle las conexiones salientes y entrantes, muy importante toda la gestión de nuestro correo y que debemos revisar siempre los remitentes del correo, tener siempre el correo en una buena plataforma con una posible herramienta que nos gestione el spam y las posibles amenazas del correo.
Después tenemos que tener en cuenta, muy importante, toda la parte de backup. Siempre debemos tener un backup al día, gestionable y que esté funcionando. Y luego siempre debemos tener buenas prácticas sobre nuestra infraestructura de informática, sobre todo para evitarnos sustos. ¿Vale? Si tenéis, ahora dejo con mi compañera Blanca, si tenéis alguna duda, es el momento. Ahora revisaremos el chat. Blanca, si puedes. Hola Diego, muchas gracias por la presentación y por los consejos que nos has dado. Ha entrado por el momento una pregunta que nos comenta que si se puede configurar para que Outlook te obligue a actualizar la contraseña o te mande un aviso. En Office 365, ¿vale? Esto de Outlook no, porque al final Outlook es el programa que se conecta al correo, ¿vale? Pero no es el que nos gestiona el correo. El gestor del correo siempre va a ser ya sea Gmail, ya sea One and One, ya sea Telefónica, ya sea Office 365, ¿vale? Entonces ahí es donde tiene que estar, donde tiene que ser configurable. Pongo el ejemplo con Office 365, que es lo que gestionamos nosotros. En Office 365 se puede poner por política, ¿vale? Que cada X tiempo se tenga que cambiar y obligar al usuario a que la cambie, ¿vale? En otros proveedores dependerá de su configuración. Por poner el ejemplo, en Office 365, ¿vale? Se puede configurar que sea obligatorio cada X tiempo cambiar la contraseña y que además nos guarde un historial de contraseñas, es decir, que no estemos todo el rato rotando las dos de siempre, ¿vale? Con otros proveedores tendréis que consultarlo con vuestro proveedor. Vale, Diego. Otra pregunta que nos ha entrado es ¿cómo se puede bloquear el contenido que puedan ver nuestros empleados? El contenido entiendo que se refiere a páginas web, por ejemplo, ¿vale? Sí. El tema lo típico, ¿vale? Que me piden mucho. No quiero que desde la oficina se pueda acceder al Marca, a diarios deportivos, a El Mundo, a Facebook, etcétera, ¿vale? Todo eso se puede hacer de varias maneras. Uno, que tengamos lo que comentaba antes, un antivirus con una licencia que nos permite bloquear una serie de servicios, ¿vale? Ya sea el caso de Kaspersky, o directamente tener un firewall físico, ¿vale? Que en ese firewall físico yo le digo, por un lado, o las páginas que permito, o al revés, las que no permito, ¿vale? Que solo permita uso de Internet para uso laboral, es decir, que puedan acceder a las páginas que el cliente nos indique, o al revés. No quiero que acceda a estas 10 que te digo, a Facebook, a diarios deportivos, al WhatsApp web, etcétera. Todo eso es configurable de esas dos maneras.